En el Oriente, los estilos duraron milenios y no parecía existir razón alguna por la que debieran cambiar. Occidente jamás conoció esta inmovilidad. Siempre estuvo inquieto, intentando soluciones nuevas y nuevas ideas. El estilo románico no se prolongó más allá del siglo XII. Apenas habían conseguido los artistas abovedar sus iglesias y distribuir sus estatuas en forma nueva y majestuosa, cuando otra idea hizo que todas esas iglesias románicas y normandas parecieran vulgares y anticuadas. Esta idea nueva nació en el norte de Francia y constituyó el principio del estilo gótico. Al pronto, puede considerarse principalmente como una innovación técnica, pero llegó mucho más allá en sus efectos. Fue el descubrimiento de que el método de abovedar las iglesias por medio de vigas cruzadas podía ser desarrollado mucho más consecuentemente y con más amplios propósitos que los imaginados por los arquitectos normandos. Si era cierto que los pilares bastaban para sostener las vigas de la bóveda, entre las cuales las piedras restantes eran simple relleno, entonces los muros macizos existentes entre pilar y pilar eran en realidad superfluos. Era posible levantar una especie de andamiaje pétreo que mantuviera unido el conjunto del edificio. Lo único que se necesitaba eran delgados pilares y estrechos nervios. Lo demás, entre unos y otros, podía suprimirse sin peligro de que el andamiaje se hundiera. No se necesitaban pesados muros de piedra, en su lugar podían colocarse amplios ventanales. El ideal de los arquitectos se convirtió en edificar iglesias casi a la manera como se construyen los invernaderos, solamente que carecían de estructura de hierro y de vigas de acero, y por lo tanto tenían que hacerlas de piedra, lo que requería una gran cantidad de minuciosos cálculos. Pero una vez conseguido que tales cálculos fueran correctos, resultaba posible conseguir una iglesia de un tipo enteramente nuevo, un edificio de piedra y de cristal como nunca se había visto hasta entonces. Esta es la idea que presidió la creación de las catedrales góticas desarrolladas en Francia del Norte en la segunda mitad del siglo XII. Naturalmente, el principio de las vigas cruzadas no era bastante por sí solo para producir este estilo revolucionario de la arquitectura gótica. Fue necesario cierto número de otras invenciones técnicas para que el milagro pudiera realizarse. Los arcos redondos del estilo románico, por ejemplo, resultaron inadecuados para los fines de los arquitectos góticos. Y ello por la razón siguiente. Si nos proponemos salvar la distancia entre dos pilares con un arco semicircular, solo podemos hacerlo de una manera, alcanzando la bóveda a determinada altura, ni mayor ni menor. Si deseamos hacerla más alta, en este caso tenemos que desechar en absoluto el arco semicircular y hacer que dos segmentos de arco se encuentren en un punto. Esta es la idea que responden los arcos apuntados. Su gran ventaja es que pueden variarse según se desee, hacerlos más chatos o puntiagudos de acuerdo con las exigencias de la estructura. Otra cosa más ha de tenerse en cuenta. Las pesadas piedras de la bóveda no presionan solamente de arriba a abajo, sino también hacia los lados, a la manera de un arco puesto en tensión. Los pilares solos no bastaban para resistir esta presión lateral y fueron necesarios sólidos contrafuertes que mantuvieran el conjunto de la estructura. En las bóvedas de las salas esto no resultaba muy difícil, ya que los contrafuertes podían construirse por la parte de fuera. Pero ¿cómo hacerlo para la nave central? Esta tenía que ser aguantada desde el exterior a través de los tejados de las salas. Para ello, los arquitectos introdujeron los arbotantes que completaron el andamiaje de la bóveda gótica. Una iglesia de este estilo parece quedar suspendida entre esas finas estructuras de piedra, como la rueda de una bicicleta entre sus débiles radios. En ambos casos es la propia distribución del peso la que permite reducir cada vez más el material necesario para la construcción sin dañar la solidez del conjunto. Sería equivocado, no obstante, considerar principalmente esas iglesias como proezas ingenieriles. Los artistas procuraron que percibiéramos y admiráramos el atrevimiento de su empresa.
Contemplando un templo dórico, notamos la función desempeñada por la hilera de columnas que sostienen el peso del techo horizontal. En el interior de una catedral gótica se nos hace comprensible el complejo juego de fuerzas que sostiene en un sitio a la elevada bóveda. Allí no existen muros compactos ni macizos pilares en parte alguna. El conjunto del interior parece entretejido de flechas y vigas sutiles. Su red cubre la bóveda y se desliza a lo largo de las paredes de la nave para ser recogida por los pilares que forman como haces de varillas de piedra. Hasta los ventanales están distribuidos en medio de esas líneas entrelazadas, conocidas con el nombre de tracería. Las grandes catedrales, iglesias episcopales de fines del siglo XII y principios del XIII, fueron concebidas en tan atrevida y magnificente escala que pocas, si es que hubo algunas, se concluyeron exactamente como habían sido planeadas. Mas con todo y tras las muchas alteraciones que han tenido que sufrir con el curso del tiempo, sigue proporcionando una experiencia inolvidable el penetrar en esos vastos interiores cuyas propias dimensiones parecen empequeñecer todo lo simplemente humano y minúsculo. Apenas podemos imaginarnos la impresión que esos edificios debieron causar en quienes solo habían conocido las pesadas e inflexibles estructuras del estilo románico. Esas iglesias más antiguas, en su solidez y fuerza, pudieron expresar algo de la iglesia militante que ofrecía protección contra los ataques del mal. Las nuevas catedrales proporcionaban un fiel atisbo de otro mundo. Habrían oído hablar en himnos y sermones de la Jerusalén celestial, con sus entradas de perlas, sus joyas inapreciables, sus calles de oro puro y transparente cristal. Ahora, esa visión descendió del cielo a la tierra. Las paredes de esos edificios no eran frías y cerradas. Se hallaban formadas de vidrios coloreados que brillaban como una piedra preciosa. Los pilares, nervios y tracerías se realzaban con oro. El fiel que se entregase a la contemplación de toda esta hermosura sentiría que casi había llegado a comprender los misterios de un reino más allá del alcance de la materia. Hasta cuando se miran de lejos, esas construcciones maravillosas parecen proclamar las glorias del cielo. La fachada de Notre Dame de París tal vez es la más perfecta de todas ellas. Tan diáfana y sin esfuerzo aparente es la distribución de pórticos y ventanales. Tan flexible y gracioso el trazado de las galerías que nos olvidamos del peso de este monte de piedra y el conjunto de la estructura parece elevarse ante nuestros ojos como un espejismo.